Francis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Malí? Muy bien y muy entusiasmada con esta nueva iniciativa de empezar esta secuencia de videos para brindarles a todas las personas bueno, que estén en la misma sintonía que nosotras, ¿no? Ay, sí. Realmente, bueno, te veo fantástica con ese fondo de árboles y de naturaleza, Malí. Estoy muy contenta de efectivamente sumar nuestras perspectivas para aportar cada vez a más personas una nueva mirada, que es de lo que Ujú. se trata. Compartir esa lógica que nos propone ampliar nuestro foco, ¿eh? Y crear una realidad diferente. Entonces, Ujú. me parece que, fíjate, 54 y 34, 88, o sea, pura sincronización, pura ¿eh? Sí, Cambio de información. vamos a unir polaridades y bueno, justamente elegí este fondo porque me pareció que tiene que ver con la charla de hoy y bueno, como bien lo puedes ver, la naturaleza aparece en abundancia y esa es un poco Genial, la invitación de hoy, ¿qué te parece? me encanta. Y yo tengo aquí, bueno, yo tengo Claro. un verde, es otro tipo de verde, pero también puramente pues fresco, porque sabes que estoy en el norte de España, donde prolifera también la naturaleza y todo lo floral, ¿no? Hay Aquí un montón estamos de... en primavera, allí en que están. Aquí estamos comenzando el otoño, Claro. Así claro, que, estamos... ujú. Mali, conexión norte-sur. Por eso, es como bueno, acá está la primavera que explota, que estalla. Entonces, el tema de la abundancia, estoy muy entonada para eso hoy. Así que, ¿te Bueno, parece empezar a definirla desde me, alguna perspectiva? Me parece un tema que puede efectivamente eh, lanzar o sea, muchos nuevos potenciales a la gente que lo escuche, a las personas. Me parece genial, Mali, la propuesta del tema de la abundancia. Creo que efectivamente tenemos que preguntarnos qué entendemos por abundancia, Ujú. porque las personas tenemos una visión, quizás yo creo, a priori, un poco limitada de qué es ser abundante. ¿No te parece? Sí, es como una visión muy particular desde un plano como de supervivencia básica, de necesitar recursos y satisfacer necesidades en el día a día, y mayormente mucha gente desde lo económico, desde el dinero, para poder estar bien, que es lo que nos venden todos los medios de comunicación y las publicidades que te hacen trabajar 350 días al año para poder irte de vacaciones los otros 15. Y esa es la idea que te dan de abundancia, ¿no? Esto de laborar y el esfuerzo para poder después descansar Claro. 15 y ser feliz, y ahí se nos va quedando en el inconsciente culturalmente esta idea de recursos escasos, ¿no? Para satisfacer necesidades. De hecho, esa es la definición que tenemos, ¿no? En los diccionarios. Sí, bueno, es que la abundancia, lo primero que tenemos que decir es que no significa solo el hecho de tener o no tener dinero. Ujú. Aquí vamos a plantear que ser abundante es otra cosa. Y por otro Ujú. lado, también echar una mirada a que los humanos tenemos de una vez por todas que sacarnos toda esa programación, porque fíjate, la religión malí, la religión nos ha metido un montón de programación a nivel inconsciente. ¿Eh? Luego, el hecho de que hemos crecido en familias que, por ejemplo, aquí en España, pues te puedo contar, ¿no? Los abuelos han vivido la guerra civil, algunos padres. Entonces, ¿qué pasa? Nos hemos Que toda la recibido así a programación, los abuelos, nos hemos recibido así claro, antes. sí, porque además es un país, son países que están muy conectados. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos desde pequeños, en España decimos, mamando la carencia, ¿sí? Ujú. Y luego a los hijos se les proyecta una visión de abundancia que es totalmente limitativa, ¿eh? Porque la abundancia se supone que es el poder tener un sueldo trabajando un montón de horas, a lo mejor en algo que no te gusta, y tener un sueldo pues para poder pagar tu comida, a lo mejor con suerte comprarte una casa, irte una vez al año de vacaciones. Por lo tanto, lo primero que te propongo es que tiremos por la borda esa visión de abundancia. Sí, muy bien. No es eso. Apuntamos al vacío y el tema es simplemente darnos cuenta cada vez que actuamos en base a esa definición, cada vez que nos vemos actuando o, por ejemplo, sintiéndonos angustiados o sintiéndonos preocupados
por estar basados o mirando la situación desde esa perspectiva de escasez, ¿no? Sí, efectivamente, cada vez que estamos y que validamos todo ese bla, 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 todo ese condicionamiento, todos esos patrones mentales enlatados, pues estamos cayendo en la carencia. Por lo tanto, tenemos que echar una mirada, colocarnos desde esa perspectiva que es la del ser. Tenemos que conectarnos con la abundancia de lo que realmente somos en esencia. Sí. No podemos dejar de hablar de lo que somos. Sí, y ahí de lo que somos los pregunta, humanos. Siguiendo un poco lo que tú dices, si somos en esencia, ¿no?, abundantes, ¿qué es lo que ocurre en el medio para que nos percibamos, para que percibamos muchos de nosotros, o todos hemos percibido alguna vez, la sensación de escasez? Entonces, ¿qué ocurre en el medio? Si somos también abundantes, que permanentemente esta idea de escasez está dando vuelta en nuestra cultura, en nuestra vida diaria. Y eso un poco vamos a hablar hoy, ¿no? De cómo se genera la realidad a partir de un origen abundante que se despliega en existencia y que en el día a día nosotros terminamos, de alguna manera, por programas culturales en los cuales hemos sido educados y los cuales los mamamos a través de la televisión, la publicidad, la cultura, los valores, las creencias, para terminar teniendo esta sensación de que justamente no somos abundantes. Bueno, porque efectivamente nosotros estamos siempre compartiendo con el mundo que lo que somos en esencia es mucho más que este cuerpo físico. Claro, lo primero de todo es darnos cuenta de la abundancia de nuestro ser. Claro, el reconocer que está todo incluido, que en mi ser, lo tengo todo. Estamos jugando un partido con una programación, eso es evidente, ¿eh? Creencias limitantes, patrones que tenemos a nivel pues, inconsciente, que nos tienden a llevar siempre a la mirada limitada, ¿sí? Entonces, lo que aquí vamos a dar son claves para que cuando viene esa tentación, Mali, cuando viene la tentación de seguir mirando así, vamos a hacer así, poco a poco. Y esto que se comparta, un efecto dominó, porque yo a veces pongo en los talleres el ejemplo, somos el hijo, por decirlo así, el hijo del rey, el príncipe, la realeza, que resulta que por un juego o porque simplemente fue raptado cuando era niño, ¿sí? Y no se acuerda, acabó viviendo una vida de mendigo por las calles. Y fue condicionado como un pordiosero, porque vive con esa percepción. Y un buen día llega el coche de caballos con un lacayo y le dice, Alteza, vengo a decirle que usted es el hijo del rey. Pues esto es de lo que se trata, de transmitirle a la gente, a las personas cada vez más, que nosotros no somos ese personaje psicológico, esa identidad pequeña, no somos esa mirada carente, sino que somos el absoluto y por eso tenemos todos los potenciales disponibles. Despertar a nuestra verdadera naturaleza. Pero sin más. Es decir, además ya casi decir sin misticismos. O sea, esta lógica que vamos a compartir aquí tú y yo, la consigna es, no nos creáis, pero poned esto en práctica. Tal cual, y replantearse todo, o sea, todo esto, soltarlo y dejarlo. Si resuena, es que algo de lo que se dijo tiene certeza de verdad, si no, no tendrían resonancia. Entonces, la invitación es a conectar esta verdadera naturaleza, esta esencia, en donde podemos llamarlo amor, pero no desde el amor romántico, porque ahí estaríamos hablando de un plano más humano, sino de nuestro aspecto más, por decir, abstracto, no tan concreto, más relacionado con aspectos de frecuencias más sutiles de nuestro ser, en donde el amor sería validar todas nuestras experiencias en el momento presente. Y ahí entraríamos en una definición de abundancia más similar a la habilidad de hacer lo que necesitas hacer cuando necesitas hacerlo, ¿no? Claro, claro que sí. Lo que tengo que hacer en este instante. Entonces estoy sumergido en el presente, en eso que estoy haciendo, poniéndole todo el corazón, toda la presencia, sin pasado, sin futuro, y entrar como una especie de fluir, ¿no? No tiempo, es cuando se nos pasa la percepción del tiempo muy rápido, y aunque sea algo que no nos guste hacer, porque si básicamente
empezar a estar más conectados con nuestro potencial tiene que ver con hacer más lo que nos gusta. También a veces tenemos que hacer cosas que no nos gusten. Y ahí tenemos que poner la atención, la presencia y el corazón, si queremos estar más coherentes. Y eso nos va a elevar la frecuencia, y ese elevar la frecuencia nos va a conectar más con esa frecuencia de abundancia o energía que puede venir a nosotros si estamos haciendo en el presente lo que tenemos que hacer en ese momento. Claro, esa definición que tú has dado de la abundancia es sumamente interesante. Desde luego, para que, o sea, no le quede duda a nadie, es vivir desde nuestro propósito, o sea, plenamente conectados a una misión y a una visión de vida, a algo que me da sentido, porque lo que el ser humano necesita ahora mucho, en este momento, es conectar con su sentido. Una vida que no tiene sentido es una vida de carencia, es una vida de despropósito, es vegetar. Por lo tanto, de lo que estamos comentando aquí es, tenemos para conectar con esa frecuencia de abundancia, en primer lugar, Mali, responsabilizarnos de nuestra vida, reconocer nuestro ser y, sobre todo, vivir en gratitud, es decir, conectar con esa frecuencia de gratitud, que es una de las grandes, yo creo, se nos pasa de largo eso, porque tú miras alrededor y muchas personas en realidad están como enfadadas constantemente, en ese, digamos, en esa queja. Por lo tanto, algunas de las claves para comenzar a vivir una vida abundante. Desde luego, la queja aleja cualquier nuevo potencial, sincronicidad, magia a nuestra vida. Esto es importante. Sí, eso es conectar digamos, con emociones de baja frecuencia, y esos son como bloqueos energéticos que no permite que la energía de la abundancia venga a nosotros. Fíjate este cuadro, ¿no? En donde están las emociones, y cada una de ellas vibra en una frecuencia distinta. Si estamos conectando muy bien, muy gráfico. Con frecuencias más bajas, estamos más cercanos, digamos, a emociones como la vergüenza, la culpa, que es terrible, porque estas emociones hacen el no reconocimiento del ser, están implícitas en eso, lo que es la apatía, lo que es la tristeza, el miedo, el enojo, el orgullo, el coraje, pero ya después empezamos con frecuencias más vibratorias más altas, y fíjate de las cuales estamos hablando, poder estar en un estado de mayor neutralidad, o sea, justamente no juzgar las emociones que tenemos diariamente, no juzgarlas, no juzgarnos cuando nos encontramos sintiendo impotencia porque no tengo la abundancia que quiero o lo que quiero conseguir, y ese mismo juicio de valor de juzgarme por no estar pudiendo hacer lo que creo que tengo que hacer, me baja de frecuencia. Entonces lo mejor es poder estar como sin juicios de valor acerca de nuestras propias emociones. Y hacia más arriba estamos hablando de aceptación, estamos hablando de razonamiento, de amor, de alegría. De amor, alegría. Claro, claro. Es que hay una pirámide, vibracional, y efectivamente es que, como decía Tesla, si quieres entender este universo tienes que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Eso es total. Sí. Y luego, muy importante, no nos vamos a cansar de repetir que el poder está en el centro. En el centro, en ese observador, en ese activar ese observador de la realidad que puede no verse cargado, atrapado por lo que tú has comentado antes, por frecuencias o por emociones ahí como atascadas, relacionadas con el miedo, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me parece muy interesante que podamos dar tips, Mali, para personas que nos escuchen, que digan, ¡ay, qué interesante! ¿Y esto cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo lo pongo en práctica, Mali? Bien, bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a repasar un poco. Primero decimos que habría que cambiar nuestra definición de abundancia por naturaleza, soltar la que tenemos para poder empezar a conectar otra definición de abundancia. Y esa definición va a venir por intuición, cuando conectemos con lo profundo de nuestro ser, porque la percepción de abundancia la vamos a sentir en el momento que conectemos con nuestro ser. Y ahí hay esta sensación de que yo en el presente voy a poder, estoy en condiciones
justamente si hago lo que tengo que hacer, que es acerca de poder cada vez más ser una persona íntegra y realizarme mi potencial, me van a venir los recursos necesarios para poder realizarlo, y yo no me tengo que preocupar por el cómo, porque la energía viene a mí, las situaciones vienen a mí, yo solo voy a tener que decidir libremente cuál quiero en ese momento integrar para poder seguir avanzando en esa dirección, hacia donde me dirijo. Entonces, simplemente sintonizarme en la dirección de mi ser o de mi despliegue, de mi potencial, y luego las cosas se me van a aparecer, ya sea por sincronías, por percepciones. Eso sería como comenzar justamente a cuidar de estar en un estado de frecuencia, de vibración, de que no sean de emociones negativas, sino de emociones positivas, los más cercanas al amor posible, siendo el amor el que puede observar sin juzgar, ¿no? Todo lo que me ocurre a mí o le ocurre a los demás. Y Claro. un otro tip muy interesante sería, ¿qué tipo de afirmaciones o de preguntas nos hacemos justamente cuando sentimos que las cosas no se están dando como queremos? Por ejemplo, ¿por qué esta situación se me está dando tan injustamente? ¿Por qué él gana dinero o yo no? ¿Por qué él es exitoso sin esfuerzo? ¿Por qué a mí me pasa siempre lo mismo y a mi hermano no? Esa comparación permanente nos baja vibración, y ese tipo de preguntas nos lleva al pasado a justificar por qué estoy así como estoy. Y eso es esa pregunta que emito al universo, el universo en espejo me la va a devolver confirmándome y justificándome mi situación actual. Entonces es lo peor que Claro. puedo hacer. Lo ideal sería... Pero porque ese ejemplo que tú estás poniendo son un tipo de preguntas como muy cerradas y que de alguna manera dejarían secuestrados potenciales. Okay. Porque ya la pregunta, esa que tú has hecho, ¿y por qué mi vecino le va tan bien? ¿Y por qué yo tengo esta crisis económica tan fuerte? Ya estoy de alguna forma dejando buena parte. Además es muy interesante compartir esto del secuestro de potenciales. Cuando efectivamente ya me estoy cerrando y de alguna manera saliendo de esa frecuencia de amor y de gratitud, ya estoy secuestrando muchos potenciales que puedan venir a mi vida. Por lo tanto, lo que vamos a proponer es que las preguntas sean cada vez más abiertas. Exacto. Para que cuando hacemos la derivación, que vamos a hablar de ello, pues vamos a permitir informar de esta experiencia cada vez de una manera más liviana y más pura, más decir, bueno, esta experiencia es la que tengo aquí ahora mismo, ¿sí? Y voy a hacer a soltarla y vamos a ver qué me llega de vuelta. Porque yo creo que una de las... el diálogo que tenemos que establecer con nuestra parte esencial es un diálogo de buena onda, no de estar maldiciendo nuestra vida y por qué esto a mí, etcétera, sino hacer preguntas desde ese darse cuenta, soltar el metraje de mi vida, de la experiencia y decir, y esto es lo que aquí ahora mismo hay, ¿sí? Poner una mirada que, como decía Krishnamurti, es la mirada capaz de unificar, porque ahí es donde vamos a poder lograr nuevas expansiones, nuevas entradas de elementos innovadores a nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la mirada que tenemos siempre es la misma, con el mismo condicionamiento, con el mismo nivel de pensamiento, con tal, vamos a estar en bucle. Y eso ya lo tenemos experimentadísimo, las personas. Sí. Entonces, Fran, claro. ¿cuáles serían preguntas que nos expandan la conciencia, que nos hagan abundantes? ¿Qué tipo de preguntas abren a nuevos futuros potenciales, a nuevas, justamente a elevar nuestra frecuencia para conectar con la abundancia? Podemos ponerles ejemplos, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, a la hora de hacer las derivaciones, realmente lo que hago es una especie de ofrenda. Okay. La forma en la que hago una ofrenda de lo que ha sido mi día, un barrido, una recapitulación, y es como, ¿y esto cómo puede ser que efectivamente mañana lo podamos mejorar? o pueda tener una respuesta inclusiva y perfecta, coherente con esta situación. La verdad es que siempre cierro mis derivaciones con un hágase tu voluntad. Eso es como yo lo cierro. Bien, yo hago preguntas, por ejemplo, como cuando estoy por dar un curso o atender a alguien, la pregunta que me hago es, ¿cómo puedo ayudar a esta persona
para que se conozca a sí misma, para que despliegue sus potenciales. O si es para mí, Ajá. ¿qué es lo que yo puedo, digamos, que se me muestre cómo puedo hacer mi vida más abundante, desplegar mis potenciales, vivir más en el Perfecto. amor, ¿no? Ese tipo de preguntas elevan frecuencia, porque las preguntas son como flechas livianas, y van a Totalmente, o a limitar o van hacia abrir una perspectiva más universal y más abundante. Entonces, preguntar totalmente. a la abundancia es como abrir un imán y tener un polo del imán y estar esperando, simplemente me quedo a la espera, que venga por atracción, digamos, la respuesta, que sería el otro lado del imán. Pero si yo la pregunta la mando, digamos, a la perspectiva particular en base al pasado, de por qué me pasa lo que me pasa, en vez de venir justamente abundancia, lo que me va a venir es más limitación, más de lo mismo. Claro, pero porque esa pregunta de la que tú pusiste el ejemplo, ¿por qué me ocurre esto a mí? Ya es una pregunta de víctima. Entonces ya todos los potenciales buenos, podríamos decir, estarían secuestrados. La pregunta, yo me hago una que la suelto constantemente. Cuando hay algo que de repente es como que te carga o dices, oh, yo normalmente en ese tipo de crisis o de pequeños o grandes conflictos siempre me pregunto, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué Eso, yo puedo aprender también. de esto? Muy buena Esa pregunta. pregunta es como, a ver, lo estoy transitando, aquí lo entrego todo y es como que me vengan respuestas. Sí, Y lo que he vivido han sido expansiones muy importantes. sí, Entonces, preguntas que puedan tener ese valor de no limitar, ¿de sí, acuerdo? Porque esta abundancia de la que estamos hablando, Mali, de lo que se trata es de asumir nuestra responsabilidad de existir, pero sobre todo nuestro poder creativo.